Bienvenida Natalia. Es un gusto que estés acá. Hace tiempo queríamos entrevistarte y bueno, te presento. Natalia Silva. Natalia tiene 32 años, es artista plástica y diseñadora de modas y está recién llegada a Uruguay luego de 4 años fuera del país. Naciste en Montevideo, vive en Montevideo y es directora de Giusini Art Studio. Hace murales, cuadros, trabaja con diseño de packaging, con una creatividad y pasión que se nota y trasciende de las pantallas. Y bueno, y tuve el placer de trabajar con ella en algunas oportunidades. Y bueno, acá voy a citar una partecita de algo que encontré en tus redes o en tu web, creo. Pongo el corazón en cada pieza pensada para quienes desean habitar espacios con alma, belleza y diseño. Bienvenida, Natalia. Bueno, contame cómo surgió el nombre Vicini Art Studio. Perdón, creo que lo pronuncié mal. Queremos saber la historia detrás de ese nombre que es súper lindo. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estamos tratando de hacer este episodio hace un montón, así que estoy contenta de que finalmente lo estemos pudiendo hacer y bueno, es un placer eh, participar de este proyecto tuyo que me parece que es súper interesante y, y apoyando también a que se visualice más el arte y el diseño acá en Uruguay, así que muchas gracias, antes que nada. Bienvenida. Eh, Gracias. Y bueno, el nombre en realidad estuve pensando un poco cómo explicarte cómo sucedió esto. En realidad yo pinto murales hace 10 años y me pasó que cuando me creé como el perfil, así como para mostrarlo en redes y todo, me puse Natalia Silva Arte, no muy pensado, y, y se fue dando que a medida que fui haciendo cosas como que sentía, sobre todo en estos últimos años, que tenía que tener un nombre que me identificara un poco más, porque el proyecto va a empezar a tomar más una forma de algo que me identifica más a mí. Entonces sentía esa necesidad de cambiar un poco el nombre. Y Giussini es parte de, o sea, es el segundo apellido de mi mamá, que es Bien, italiano, y un poco tiene que ver con tus el arte que a raíces. mí también, sí, con mis raíces y con el arte que me identifica. Yo soy como, me encanta el arte del Renacimiento y lo italiano me llama mucho la atención, entonces como que tenía un poco que ver con esas dos cosas, con mis raíces y con el tipo de arte que yo quiero crear. Divino. Ujú. Me encanta, me encanta. Sí, yo Gracias. cuando trabajamos juntas en aquel mural, Nati nos hizo en un proyecto nos pintó todo un toilet de una barbacoa que quedó espectacular y fue Ujú. justito antes que se fuera del país, así que fue como, ay, después no te tuvimos Sí, más y bueno, es ahora verdad. estamos felices de que estés de vuelta. Y bueno, nada, en ese momento sí te llama, o sea, tus redes y bueno, todo era como con tu nombre. Y Sí, a veces también es como una carga súper grande el que o sea, también como que uno puede llegar a como aburrirse y es tu propio nombre, tu propia identidad, te ayuda capaz que a tenerlo un poco más separado. eh, por totalmente. más que uno es Sí, reapasionado de lo que hace, también sí, tener otro nombre lo ayuda como a ponerlo en perspectiva. totalmente. Sí, sentía que tenía que ser como más un nombre de un estudio y no tan personal, porque, bueno, quiero despegarme un poco de eso, Del labor, ay, sí. claro, exacto, sí, y me gustaba como eso bueno, generar más como un concepto alrededor de lo que iba a ser el proyecto, que simplemente mi nombre por ahí, pero sí. Claro, algo más grande. Bueno, Sí. contarnos sobre esos concursos y premios que obtuviste siendo muy chiquita. Bueno, tenés 32 años, seguís siendo muy joven. Y uniendo puntos hacia atrás, ¿crees que en tu camino fue marcado por esos momentos? O sea, que te dejaron donde hoy estás. Sí, perfecto, sí, totalmente, mira. O sea, yo empecé pintura muy de chica, y empecé a crear cuadros y me encantaba ese espacio que tenía como de creación, iba todas las semanas a taller de pintura, pero a los 15 se me despertó la pasión por la moda, que en realidad empezó haciendo, porque yo quería crear mis propias prendas, entonces empecé con un taller de alta costura en Strasser, que es un instituto que hace sobre todo, o sea, aprendés patronaje, entonces era crear la prenda desde cero y algo que empezó siendo un hobby, que era para mí, terminó siendo totalmente una pasión y me empecé a encaminar mucho más por la moda en realidad yo tenía ganas de hacer arquitectura en ese momento y la moda se volvió como parte
fundamental de mi vida, porque además mezclaba mucho arte con la moda. Claro, Y bueno, ahí empecé a presentarme en realidad en Mowick, ahí hacíamos como presentaciones en Mowick eh, cada 6 meses, entonces yo tenía como mi mini colección y la presentaba ahí. Y, y bueno, en ese momento me acuerdo que yo tenía que tomar la decisión, porque tenía 16 17 años, de qué carrera iba a estudiar. bien. Y, y bueno, era, bueno, ¿hago arquitectura o hago diseño de moda? Y bueno, me presenté al primer concurso que fue en la Embajada de Francia. Ese día yo había hecho la prueba de ingreso para entrar a la Facultad de Diseño de Moda. Y bueno, cuando gané fue como una confirmación de Una sí, estoy señal, acá. Sí, sí, totalmente. Fue como, bueno, ese impulso de decir, bueno, me dedico a la moda y es este el camino. Y bueno, ese premio fue increíble porque era ir a Francia y tenía en particular en Hyères, que es una ciudad del sur de Francia, y estaba incluido como que me llevaran a un montón de desfiles y participar de eventos que hacían en Hyères, que es como una capital de moda un poco en Francia, claro. porque le dan como mucho corte al arte mezclado con la moda, entonces tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer y fue un impulso tremendo para decir, bueno, es por acá. Bueno, al viaje además me fui con una amiga, entonces las dos que hacíamos diseño fue increíble, recorrimos otras partes de Europa también. Eh, y ese fue como, también fue mi primer viaje sola, entonces fue como que marcó mucho mi camino de después, que después me mudé sola a otros países y ya te contaré un poco más. Pero ese fue sin dudas el primer puntapié para empezar a desarrollarme en esto. Y después el segundo concurso fue a los 22, que era un concurso que tenía que ver con reciclaje. Entonces usé piezas de autos, de chapa y pintura, sí, de partes de autos. Y el pantalón era una alfombra de auto, porque mis Increíble. padres tienen taller mecánico, entonces agarré cosas de ahí. Y, y también fue como increíble haber ganado el segundo. O sea, ya con haber ganado el primero no lo podía creer, el segundo fue como tremendo orgullo. Y bueno, y con el segundo me fui a Nueva York. eh, y también fue una experiencia increíble porque también pude conocer desfiles y muestras de allá que me organizaron los del premio. Así que sí, son las dos cosas que me marcaron mucho mi trayectoria después. Y bueno, sin duda fue como un reconocimiento a tu creatividad y bueno, Ujú. abrirte puertas a nuevas cosas y a nuevos mundos. Me Sí, encanta que hayas comenzado así. Y aparte eran como confirmaciones de que ibas por un buen camino, ¿no? Porque sí, no es el camino sencillo tampoco, el camino del artista, citando el claro, nombre del libro, pero no es un camino total, sencillo decir, papá, mamá, me voy a dedicar a ser artista plástico. sí, Eh, porque bueno, siempre los padres totalmente. Más queremos cosas más concretas. claro, y más en Uruguay, sí, totalmente. En Uruguay, viste que uno dice, bueno, me dedicaré a esto, más en ese momento que todavía las redes Sí, sociales como que no existían tanto y no era tan fácil como llegar a la gente. Hoy en día por ahí, si bien es difícil también, pero como que es más fácil poder mostrar lo que estás haciendo. Y en ese momento era, bueno, necesitabas que, no sé, una revista te agarrara y te publicara para que la gente te conociera. Entonces sí, fueron como cosas que fueron muy importantes para mí haber ganado. Y bueno, sobre todo eso, la confirmación de que, bueno, estaba bien ese camino. sí. O sea, esos dos mundos, tanto como el artístico, que empezaste como súper chiquita, ¿no? Como a los 8 años, y la moda estuvieron siempre como en paralelo, siempre están en ahí, en tu vida Sí. han estado, no son una cosa que excluye la otra, son complementarias. ¿No? Totalmente, sí. Sí, yo cuando empecé pintura, empecé a los 8 y moda a los 16, pero nunca dejé de hacer ninguna. O sea, siempre seguí yendo a clases de pintura y después, bueno, terminé haciendo facultad de diseño, pero siempre seguí yendo a clases de arte igual, porque además me pasaba que en mis diseños de modas son muy artísticos también, como que tienen ese Claro. lado experimental. Y bueno, era como que encontré en ese mundo poder mezclar las dos cosas que me parecía increíble y muy divertido. Está buenísimo. Y Ujú. sin duda esa beta creativa tuya es como muy fuerte. Y también que lo tenías muy claro desde muy pequeña, ¿no? Sí, Decidir, que me contaste que habías decidido anotarte por tu cuenta.
Sí, las clases de arte. fue muy gracioso. Creo que fue ahí a los 8 que no sé cómo, pero me fui de mi casa y me anoté en un taller que quedaba cerquita. Y cuando llegó mi madre le dije, mamá, me anoté en un taller. Y me dice, ¿cómo que te anotaste en un taller? O sea, 8 años. Y bueno, ahí fue y me anotó formalmente, pero siempre se ve que lo tuve muy claro, como que... y también tuve mucho apoyo de mis padres de llevarme a estos talleres y como que armarme mi lugarcito en mi casa para que yo pudiera desarrollar estas cosas. Pero sí, es algo fundamental en mi vida y no me imagino no creando ningún día. Así que sí, es hermoso. Y sí, y además siempre como que está, me imagino que por momentos, porque a mí me pasa también en la profesión, por más que soy muy Sí, apasionada, por momentos es como también muy emocional y muy, que por momentos estás como en un amor-odio. Entonces, bueno, tener sí, como otra pata te ayuda, me imagino. obvio, sí, 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 totalmente. Es verdad, es como que a veces dejo una y agarro la otra y voy fluctuando. Pero sí, es verdad que a veces la creatividad es como que te encanta y decís, hay veces que no llega y decís, ay, ¿por qué me dedico a esto? Pero bueno, es la pasión esa que igual nos mueve a Y seguir sí. haciéndolo. Bueno, ¿qué te dirías a ti misma si pudiese viajar en el tiempo y te encontraras, no sé, en el día uno, en ese día que decidiste como dedicarte más a esto como una profesión? Bueno, la verdad que yo diría que estoy orgullosa, porque la verdad que eso, no es fácil dedicarse al arte a veces. Hay carreras que son como mucho más estructuradas y decís, bueno, es seguro que voy a tener trabajo. Y estoy orgullosa de haber continuado haciéndolo a pesar de miedos y frustraciones, porque como que pienso eso, como hay que seguir intentando y si sabes que es tu pasión, como meterle con ganas y en algún momento las cosas llegan. Entonces, bueno, me diría eso, que estoy Confiar. orgullosa. Sí, hay que confiar totalmente. Eh, Hay que confiar en que si uno le pone voluntad y lo hace con amor y pasión, las cosas se dan. Así que estoy contenta de haberme animado a hacer esto, a pesar del miedo. Divino. Y bueno, contanos un poco cómo es el proceso creativo. Cuando tenés, por ejemplo, un encargo, necesitas como salir a buscar o cuál es tu fuente de inspiración. Sí. O no sé, Sí, si tenés me pasa como... diferente según cada proyecto. Si es un proyecto más personal, que ahora estoy como en ese proceso de hacer como cuadros mucho más míos, mi proceso de inspiración es escribir, me encanta escribir y, y como que los cuadros tienen mucho que ver con las cosas que me van pasando a mí en mi vida y me encanta escuchar poesía, entonces como que esa es mi fuente de inspiración cuando hago un proyecto más personal. Pero después cuando trabajo con clientes, eh, me parece como muy importante saber qué es lo que quieren representar ellos, con qué colores se sienten a gusto. Hay muchos murales que hago que son muy conceptuales también, entonces tienen que tener que ver mucho con lo que el cliente quiera expresar y con lo que se sienta cómodo y al final es algo que va a convivir con ellos un largo tiempo. Entonces, mi inspiración en esos casos depende un poco de lo que a mí me gusta y de lo que al cliente también le gusta. Entonces hacemos como una lluvia de ideas teniendo en cuenta las dos cosas y viendo qué caminos son mejores para cada proyecto. Y, y bueno, la inspiración un poco es esa. Me encanta la naturaleza también, entonces bueno, la base de mis proyectos en general empieza por ahí también. Sí, una Eh, de las cosas que te comentaba yo que veía en tus murales es como un uso del color espectacular, como que veo como que son súper armónicos. O sea, por más que a veces son rejugados los murales y súper grandes, como que el color está presente y es como que tenés un uso, un manejo increíble. Ay, muchas gracias. Sí, yo en eso le tengo que, como, yo iba a clases de arte con Walter Nadal, que es un pintor muy conocido, o sea, fue muy conocido en su momento, y él era muy exigente con el uso del color, o sea, te enseñaba ni siquiera la teoría, pero sí de poner dos colores juntos y ver si funcionan, o no usar tantos colores a veces. Mismo mezclando los colores que uno usa, podés llegar a un montón de colores, y eso también es lo que te da un poco la armonía en las paletas. Eh, entonces está bueno como tener esa base
después como que hice todos esos talleres y después me largué sola, pero está bueno tener una base más teórica de cómo Claro. funciona, porque te das cuenta por ahí en los murales grandes que hay que tener un poco de armonía para que funcionen. Divino, me encanta. Y bueno, contanos, porque tuviste 4 años fuera de nuestro paisito. Sí. ¿Qué enseñanzas o experiencias te marcaron haber estado fuera del país? Me imagino que ahora volvés como con otra perspectiva de lo que es Sí, nuestra cultura mismo, también te debe haber como abierto mucho la cabeza y creo que sí. llegué a ver por ahí que aprendiste nuevas técnicas incluso estando allá. Ay, sí, 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 no, fue increíble. La verdad que la experiencia de vivir afuera fue totalmente desafiante. Yo viví en Francia al principio 1 año, después me mudé a Sydney, en Australia. Después estuve como en un pueblito chiquito en Australia del otro lado, se llama Margaret River, y después en Bali. Así que fueron todas experiencias muy diferentes entre ellas. Eh, en Francia fue como, creo que fue el mayor desafío, que fue aprender un idioma nuevo, conocerme en otros ambientes, porque yo la verdad que iba con la idea de trabajar en moda y terminé trabajando en una paticería, que no me lo esperaba para nada, pero fue un desafío que estuvo bueno para conocer, viste, hasta dónde uno puede llegar, que a veces uno se limita a decir, bueno, puedo trabajar acá y es esto, bueno, fue conocerme a mí hablando en otro idioma, en otro rubro, increíble, y como decir, bueno, lo pude lograr, no, no sé cómo, pero se logró. Y después también vivir en Australia estuvo muy bueno, también a nivel personal de desafiarme a conocer otras culturas. Lo que uno se da cuenta es que somos muy diferentes, o sea, todos Sí, los países culturalmente, y es adaptarte a ese país y son las reglas de ese país. Eh, y bueno, y Bali, que fue como mi cierre de viaje, qué fue un viaje cierre. como, sí, sí, total. Fue como un viaje mucho más personal. Ahí estuve, bueno, Australia y Francia fueron increíbles también a nivel vínculos y conocí mucha gente, mucho argentino, uruguayo viajando y como se forma una comunidad súper linda también. Eh, y Bali fue, parece un poco el libro Comer, Rezar, Amar, pero eh, un poco fue eso, volver como a mí y estar sola 3 meses que no hablé con nadie, me hice mi propio retiro espiritual. Claro, viajar es... Ay, se cortó. Eso como Ay, de entender que uno tiene... te me congelaste. Sí, ok, pará, ¿en No, dónde no me pasa quedé? nada, no, que estabas diciendo que había sido como un propio retiro espiritual, porque Ahí viajar va, es algo súper introspectivo, más cuando viajas sí, sola. total. Sí, Bali en particular fue eso, como venía de mucha información, de vivir en 3 ciudades diferentes en 3 años, bueno, casi 4, y necesitaba volver un poco a mí. Entonces, Bali me sirvió mucho. Además, el ambiente de Bali te permite que uno también baje mucho a tierra, la cultura de ahí es increíble, son muy creyentes en el karma y en que uno tiene que hacer las cosas bien para que le vaya bien. Hice purificaciones allá, fue una experiencia increíble. Y, y bueno, me preguntabas qué aprendizaje me quedó de todo esto. Eso, como entender que uno, o sea, los desafíos que se presentan siempre están por algo y que vienen a enseñarnos algo. Y eso, que entender que uno siempre es súper resiliente y que las cosas que se pongan en el camino van a ser posibles de afrontar. Y sobre todo también me encantó volver para entender que acá en Uruguay tenemos cosas que son increíbles a nivel cultural Sí, y que uno a veces estando acá no se da cuenta, pero o sea, la sensación de comunidad que tenemos los uruguayos, que es sábado y estamos todos en la Rambla tomando un mate sí, o hay actividades, hay música en la calle. Eso me parece increíble y no todos los países lo tienen. Y eso me encantó de volver a decir, tenemos una raíz muy fuerte como cultura de un montón de cosas artísticas, de música, de, no sé, de poesía, sí. escritura, de todo, que es increíble y uno a veces cuando estando acá no lo valora tanto. Entonces, volver para mí fue resignificar un poco todo eso.
Claro, por eso te preguntaba, porque también te da perspectiva, que de repente, como digo, te da como Sí, esa vista vuelo de pájaro que en el día a día o estás como que uno pierde de vista esa sí, perspectiva o esa vista como con más lejanía. Y a veces son cosas súper sencillas las que uno extraña cuando está afuera. claro. Ay, sí, totalmente. O No es sea, como que no extrañas las grandes cosas a veces, sino no, los pequeños no, detalles, ¿no? total, el sentido este de que me ha pasado, no por criticar, pero me ha pasado estando en otros países que la gente no es tan abierta, viste, a recibir gente nueva. Y yo Claro, creo que el uruguayo en ese sentido es súper amable y como que somos muy amigueros, familiares, y eso se siente mucho cuando uno vuelve, que es como una base que es estable también, que hace mucha falta a veces cuando uno está afuera. Eh, y bueno, me pasó eso, valorar como mucho más. A veces eso, darme cuenta de que uno a veces se queja de cosas que, que si vivís en otro país, te das cuenta que acá somos enormes a veces. sí, sí. Entonces, sí, es muy lindo volver y encontrarse con ese shock de decir, bueno, me quejo de esto porque hay cosas que obviamente que no funcionan tan bien, pero hay otras que estamos muy avanzados. Así que Sí, está bueno. sí, a mí me encanta también, yo soy como fan. Fan de Uruguay, me encanta, qué bien. Sí, Es que es un país hermoso. sí, sí, sí. Bueno, te quería contar acá, preguntar, son otras preguntas que capaz que son como más denominador común a los demás invitados, que no son tan como pensadas en vos específicamente, pero da igual, vamos a ir y venir. Ah, bueno, en realidad, Obvio. yendo para atrás, quería que me cuentes un poco más eso como que o sea, me sorprende muchísimo el hecho que tuvieras tan claro, tan chiquita, que como que el arte te tiraba. O sea, eso me parece como Sí. asombroso. No sé si en realidad, creo, no, bueno, que el tema de eso, de que te habías como anotado a escondidas en la clase, Sí. me pareció, esa historia me parece, esa anécdota me parece fascinante. Es muy loco. O sea, ni yo sé cómo pasó eso. Sé que en mi casa como que siempre nos incentivaron mucho a tener algo artístico. O Sí, sea, yo antes de de anotarme en este taller, tenía como muy inculcada la música en mi casa, como que hacía violín, piano, pero se ve que en un momento, lo hice tan de chiquita que se ve que en un momento dije, no, no es más por acá. Pero cuando me metí a pintar fue como, "Ta, es esto", o sea, sí, porque creo que también es un poco terapéutico, o sea, uno descarga mucho pintando y como que estás mucho con vos. Creo que también es un proyecto que tengo en mente también, pero de expresar todo lo que sirve el arte en la vida cotidiana, porque eh, uno a veces, no sé, estás pintando y te equivocás y tenés que empezar de nuevo y es una claro. lección para la vida también, como decir, bueno, se puede empezar de vuelta, que no pasa nada si te equivocás. Como que hay un montón de lecciones que siento que tiene el arte que me ha dejado en la Aprender de vida. la imperfección, aceptar la Eso, imperfección, aceptar también, lo que es. eso, totalmente, como que no siempre te va a quedar todo perfecto y creo que esa fue mi conexión un poco con el arte. Y después también te pasa que cuando logras hacer algo que está bueno, que te identifica y que a la gente también le llega, que me ha pasado eso con los desfiles, fue la primera vez que como que mostré mi arte, sí, mi arte o mi Sí, moda en público y ver que la gente reaccionaba bien fue como, ay, me llena más todavía de decir qué increíble que lo que uno crea con sus manos en un taller chiquito y encerrado, tipo, eso llega a un montón de gente y está buenísimo. bien, Eh, Así que sí, siempre tuve como esa rama creo que es eso, por la desconexión que me genera a mí, que lo tuve tan claro siempre que me quería dedicar un poco a esto. claro. Sí, porque no lo sentís como una obligación, sino como un placer, Claro, como que si decís que vos como que sentís que descargás. sí, totalmente. Y bueno, después acá esto de lo que te decía de esas preguntas denominador común, van un Sí, poco, son en torno a la casa. sí, obvio, perfecto, me ¿Qué encanta. recuerdos tenés de chiquita de la infancia vinculados a una casa y de quién era esa casa? Sí. Eh, bueno, yo te contaba que la otra vez que yo viví en muchísimas casas, Sí. eh, ya con mis padres viví como en 7 casas, así que no tengo una casa así de la infancia que digas, tengo recuerdos en esta casa en particular, pero sí siempre me pasó que teníamos ese espacio como de arte
aparte o sea, yo tengo dos hermanos Que no es, o sea, y no es natural en todas las familias, ¿no? O sea, claro, no es algo que se sí, dé naturalmente tener un espacio como para es desarrollar el verdad, arte. totalmente, es verdad, es como Porque que vos lo por tomabas eso, como algo natural, pero no, no obvio, es sí, es común. que lo veo ahora más de grande por ahí, que no es algo tan común. Pero en ese momento era como, yo necesito mi cuarto para pintar, porque además, pobre mi madre, pero si me dejaba pintar en mi cuarto, le pintaba todo. Claro, Entonces, pues yo pintaba y hacía cualquier cosa, había manchas por las paredes. Entonces me dijo, no, tené tu cuarto. Y, y eso es como que tengo mucho recuerdo en cada casa que viví de tener siempre como mi espacio para pintar y me parece que es re lindo como haber tenido esos momentos también para sí, desarrollarme. increíble. ¿Cuál es el spot favorito de tu casa? O bueno, Sí, o algún spot de alguna de las casas que has vivido. sí. No, definitivamente el living para mí es el lugar donde paso más tiempo, porque también tengo el living con mi espacio de pintura y me encanta es- la noche, me encanta, o sea, es como que prefiero trabajar más de noche y me pongo música y disfruto mucho de ese espacio personal, de estar sola y escuchando música simplemente o también pintando, pero eso me encanta. Y además de que soy muy de recibir a mis amigas, me encanta recibir gente, entonces el living es como el espacio en donde siempre estamos y donde se generan un montón de anécdotas y risas y es como el espacio favorito de la casa, sin dudas. Bueno, y ya que estamos, te pregunto, ¿qué música? No, ¿Qué sí. música solés escuchar? No sé. Bueno, obvio, mira, ahora estoy casi obsesionada con... escucho mucha música, me gusta todo, pero hay un cantante que se llama Milo J, que es argentino, que las letras en sí ya son bastante profundas y eso me encanta, a mí me encanta que todo tenga mucho como contenido. Claro. Y además que él en el último disco mezcla mucho como el folclore argentino y la música tradicional argentina con lo que él canta. Y además se está mezclando mucha murga uruguaya, que eso también me encanta. Entonces como que las canciones tienen mucho contenido a nivel música y a nivel letra, entonces me encanta escucharlo. Esa es Genial. una de mis favoritas últimamente. Sí. Genial. Bueno, contanos de alguna fuente como de recarga de energía que pueda estar vinculado a algún rincón. Bueno, capaz que ya me lo contaste. O algo que vos utilices para descansar. Puede ser en tu casa, puede ser fuera, puede ser en alguna parte de Montevideo, de nuestro país. Bueno, para descansar en sí, yo soy muy fan de la playa. O sea, yo puedo pasarme días enteros, no me importa salir de... Hay que salir porque hay que ir a dormir en algún momento, pero mi lugar favorito en el mundo es sin dudas estar en algún lugar cerca de la playa. Sí, Así ver que el sí. horizonte, viste que como que te, Ay, te- sí, te- es como totalmente. un cable a tierra. Mal, totalmente. Bueno, un ritual de autocuidado que quieras compartirnos. Bueno, Hablaste de eso escribir en un momento, pero no sé si. sí, bueno, eso puede ser un muy buen ritual. Siento que escribir es como también es terapéutico. Trato de escribir todas las noches, no me Ah, pasa bien. siempre, o sea, no es que lo cumplo rigurosamente, pero sí lo intento, porque siento que uno al poner en palabras algunas cosas y escribirlo, Lo vas también es como una procesando. forma de procesar totalmente y a veces también como que a veces uno acumula, viste, situaciones y no te das cuenta hasta que lees 5 veces seguidas en el diario y decís, ay, pero pará, estoy repitiendo esto que no quiero repetirlo más. Entonces como que siento que sí, eso es un muy buen ritual, me encanta. Qué divino. Eh, O sea que es más bien como diario. sí, O es como también más hay algo de diario. agradecimiento ahí. También me gusta, sí, me gusta agradecer. El mío es más como de descarga y de Bien. ver qué puedo hacer con lo que me está pasando, ver cómo puedo cambiar algunas situaciones o también obviamente valorar lo que está pasando. O sea, ayer fui a comer con una amiga y lo escribí y dije, qué lindo que pasamos porque también me Que pasa eso, que a veces al volver como que estoy valorando mucho esos momentos de conexión con mis amigas que los la extrañaba cercanía, muchísimo. claro. Sí, total. Sí, Total, así sí, que sí, sí, es sí. un poco de todo. Y manifestar también, ver qué proyecto para dentro de los próximos meses. Así que sí, es bastante terapéutico. Divino.
Sí. Y eso, algún ritual de esos que cada tanto haces que son como un gustito, no sé. Primero, déjame pensar. Bueno, probablemente sea, bueno, juntarme con mis amigas, eso creo que te dije que para mí es totalmente terapéutico y es un ritual que me gusta hacer, pero también escuchar música en vivo me encanta. Ay, De vez sí. en cuando ir a algún concierto, mismo ahora hay un montón de actividades al aire libre que están buenas y que hay música en vivo, entonces eso siento que está bueno para el alma Sí. Y es como en que general. aparte se siente como una vibración especial, Ay, ¿no? sí, Increíble. totalmente. Y ver a la gente que está copada y que Y hay una energía impresionante sí, sí, en un es concierto. hermoso. Entonces sí, eso creo que es como un pequeño ritual de cada tanto me gusta hacerlo, sí. Un gustito. Sí. Genial. Bueno, ¿tu fecha de cumpleaños? Mi fecha, 9 de junio del 93, así que soy de Géminis. Creo que soy bastante Géminis. Tengo como esos dos lados, ¿viste? De por ahí mucha locura y de tipo de no bajar mucho a tierra y después desconectarme totalmente del mundo. Sí, soy muy así. ¿Tu estación, si tuvieras que elegir una, tu estación del año favorita? Eh, vos sabés que tengo un dilema acá. Primavera me encanta para estar en la ciudad, porque no me banco el calor estando en la ciudad, pero si estoy en la playa, verano, 100%. Me Sí, encanta el habías verano. dicho de la playa. Sí, ¿Qué aromas, si hoy fuera a tu casa, o qué aromas son tus favoritos para tener en tu casa? Puede ser que tengas uno para el invierno y otro para, no sé, sí, contanos, a ver qué aromas te gustan. Porque eso habla, si hay obvio. algo que yo siempre hablo de eso, de los espacios multisensoriales, y es algo que en realidad en las fotos de interiorismo no aparece, pero habla de la Claro. persona, es el aroma del espacio. Totalmente, es algo que la verdad que no había pensado tanto, pero debe ser algo importante para Sí, el claro. diseño de interiores también, me imagino. Y sí, porque Eh, hace la experiencia de, ¿no? Sobre todo cuando claro, llegas, para mí es como la primera impresión de la casa, además de lo totalmente. visual, el aroma. Claro, sí, y debe ser algo que para vos como diseñadora debe ser importante también de agregar capaz en los proyectos. Sí, Eh, mis aromas, a mí me gusta, en invierno me encanta tener como algo medio tipo, viste, calabaza y canela, ¿viste? La típica vela de pumpkin y, y algo más, esas me encantan, eh, me dan muy Navidad, aunque acá Navidad es al revés, pero bueno, me sí, encanta como tener ese aroma de invierno. Y después en verano, bueno, el jazmín me parece sí, hermoso. Eh, y bueno, me gusta la vainilla también, me gusta combinar un poco de floral con un poco dulce. También sí. en mis perfumes parecido, así que Sí, toda sí. romántica te veo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, recomendanos o contanos de algún libro que estés leyendo o que nos quieras dejar así como algo que hayas leído y que te marcó, Sí. te hizo cambiar Eh, de pensar, de... Mira, la otra vez te había mencionado, te había contado que estaba leyendo Pasar a la acción de Sofía Contreras, que es un muy buen libro como para desarrollar el negocio propio, pero teniendo en cuenta como eh, a nivel personal uno que quiere lograr Bien. y no solo a nivel negocio. Y después, a mí la verdad que me cuesta mucho leer, o sea, me cuesta concentrarme en leer. Soy muy de escuchar audiolibros, me encantan Ah, los bien. audiolibros. Bueno, vale. Eh, No vale, todo el ok, mundo va a bien, estar de acuerdo con lo que digo, pero hoy por hoy vale. obvio, sí, o sea, Genial. me encanta leer, pero me cuesta a veces, es como que soy más, viste, de dibujar, entonces me pongo a dibujar y a escuchar alguna cosa. Eh, pero también, así como libro, que lo he leído 200 veces, eh, son unos que son de poesía también, que son de una escritora que es española, que se llama Loreto Sesma, Bien. y su poesía me encanta, es como súper cercana, no es esa poesía que por ahí es todo lírica y que todo tiene que rimar, ¿viste? Es como más Claro. de Original. experiencias de ella personales y que te va escribiendo y me encanta escuchar. Porque además tiene sus videos en YouTube, o sea, tiene lo que escribe, lo tiene en YouTube Ah, y me los sé bien. todos de memoria, o sea, me encanta, sí, así que ese te diría por ahí. ¿Y sos de escuchar podcast o radio o alguna cosa? Contanos si escuchás Sí, algún podcast en particular así o últimamente, porque capaz que escuchás más de uno. sí. Escucho mucha cosa, o sea que me cuesta decirte uno,
Me encantan los de marketing, me encanta escuchar, escucho varios diferentes. Hay uno que no es de marketing en particular, pero se llama Diary of a CEO, Ah, que es sí, ay, ubico. no me acuerdo el nombre, pero que hace entrevistas a diferentes personas Sí, y me parece re interesante como hay como mucha gente diferente yendo, que hay uno de una espía que es muy bueno. Me encantan esas cosas que ve ahí como misteriosas. Eh, Después, a ver qué más. Bueno, hay una señora que se llama Mel Robbins, que sí, también la he escuchado mucho. Ella también me encanta su podcast. Y después escucho a veces como para descontracturar un poco y que no sea todo laboral. sí, Nadie dice nada, escucho que es argentino y tiene como, es como más de entretenimiento, pero me divierte mucho. qué bueno. No, Sí. este último no lo conocía. Sí, está bueno. Es como más descontracturado, ¿no? Pero es como con tener a tus amigos ahí en tu casa y... Sí, claro, hablando de algún tema ahí. Está bueno Claro, también para que no esté todo el tiempo como la cabeza. sí, sí, total. Una mujer a la que admires. Una mujer a la que admire. Hay muchas, creo. Para dejarme pensar una en particular. Yo te podría decir mi madre, Ay, mi amor. porque sí, como que tiene mucha capacidad y mucha inteligencia y ella como que de grande encontró su camino, que fue el Pilates, y ahora abrió su propio estudio, entonces como que siento que es súper valorable lo que está Orgullo. Sí, logrando. divina. Sí, total, porque era como, ella por ahí se dedicó muchos años a otras cosas que no la llenaban tanto y ahora como que encontró su camino. Y yo volví y no había visto su estudio, entonces como que verlo fue como hermoso también de decir, bueno, qué lindo que esté logrando esto. Eh, y así como a nivel más por ahí de diseño, si querés, como Sí, alguna sí, referente. hay alguna referente. Me encanta el trabajo de Iris Van Harpen, se llama, que es una diseñadora de modas, y su trabajo es como súper artístico y trabaja con como cosas que nunca te imaginarías que estarían en la moda. Hace como cosas en 3D y fue como muy creativa para el momento en el que ella como se dio a conocer. Claro, Y sus desfiles son increíbles, tienen muchísimo arte, entonces ella creo que es una referente así a nivel más artístico. divino, me encanta. Sí. Un spot favorito en nuestro país. Bueno, acá tengo que ir por el Cabo, Cabo Polonio, seguro. Eh, Me encanta el Cabo, siento que está bueno todo lo que se genera en el Cabo al no tener electricidad, uno se aleja bastante de las redes, del celular, te despreocupas un poco y vivís la experiencia 100% de estar ahí y compartiendo con Sí. la gente que estés. Así que el Cabo sí, se ha ganado mi corazón. He ido varias veces y lo amo. Sí. Un viaje con el que sueñes hacer. Bueno, mi viaje que sueño hacer y no sé por qué todavía no se ha dado porque he estado cerca, pero no pasa, es Italia. A Italia me encantaría ir. Fui a Cerdeña, que es una isla, pero no es Italia mismo, ¿viste? O Sí, sea, sí, quiero sí. conocer el arte en sí. Eh, Italia me muero por ir. Estuve a punto de ir este año, tenía los pasajes y todo, Ah, y terminé cancelando para ir a Bali, así que es un pendiente que tengo que hacer para, sin dudas, porque siento que además el arte de ahí es increíble. Es como divino. me va a Sí, llenar aparte, mucho. bueno, bueno, no sabías bien de dónde venía ese apellido, sí, es italiano. Es italiano, estamos ahí con un tema de que no, sí, no, Claro. no sabemos bien, ¿De qué ciudad? sí, de la ciudad, pero bueno, creo que uno igual, viste, que lo trae en la sangre Sí, y sí, por algo te llama la atención. sí, Así que bueno. sí, estoy deseando Bueno, ir. tu bestseller en la cocina. ¿Sos de cocinar o no? Sí, vos sabés que antes de irme de viaje no cocinaba, pero, o sea, me daba pereza cortar un tomate, te juro que era un desastre. Eh, sí cocinaba, pero lo básico. Y cuando me fui de viaje fue increíble porque como uno convive con mucha gente estando de viaje, o sea, las casas Claro. en general son compartidas, me empezó a encantar cocinar como para juntar a mis amigos y terminaba cocinando todos los fines de semana. Eh,
Así que un bestseller, te puedo decir que hago buenas pizzas Bien. y sobre todo los postres. O sea, los postres, ahí sí, me piden, siempre, los viernes nos juntamos en mi casa siempre y algún postrecito hago. Un cheesecake de frutos rojos, algún postre de limón. Sí, algo sale. Divino. Bueno, Nati, la verdad me encantó entrevistarte. Muchas Me gracias. parece que, bueno, yo la otra vez que también es como que en ese momento que nos conocimos por ahí la moda estaba más presente que el arte, porque a veces Sí, como que toma, sí, fui de las que de repente te di varios manejazos para que hicieras del arte una profesión. Creo gracias. que nada, tenés como un futurazo, sos re joven, o sea, y ya veo que tenés como mucha experiencia. A mí me fascinan los murales, pero la verdad es que estoy como curiosa de ver como eso nuevo que decís que se está gestando, me encanta. Bueno, muchas gracias. O sea, te agradezco mucho. Primero la posibilidad de haber trabajado con vos, que fue hermoso. Y creo que creamos algo muy lindo juntas y además que admiro totalmente tu trabajo porque es hermoso. O sea, el día que tenga mi casa, quiero que la diseñes. Me parece de verdad increíble lo que haces. Y bueno, nada, te agradezco la posibilidad de poder hablar acá y que le estés dando el espacio a los artistas y creadores de Uruguay, que me parece súper valorable que alguien se tome ese trabajo de hacerlo y me encanta escucharlo también, así que estoy muy emocionada de ver los próximos episodios también, de escucharlos. Algo que le quieras decir a alguien que quiera dedicarse o bien al diseño de modas o como al diseño de murales, cuadros, Sí. arte, no sé, Bueno, algo, una sí, palabra o... obvio, no, me parece que si es algo que querés explorar, hay que hacerlo sí o sí. Hoy en día hay un millón de herramientas para aprender también, hay millones de videos. Eh, también como salir un poco a veces del molde y decir, bueno, no me llaman o presentarse uno, viste, Tocar a puertas. cosas, mandar eso, tocar puertas, mandar mails, a veces empezar como haciendo, hoy pensaba cómo había empezado todo esto y mi primer acercamiento a un mural fue una vez que estaban haciendo un evento en un hotel y yo ofrecí para pintar en vivo gratis, o sea, porque me servía a mí. Sí, Y fue como iniciativa tuya, qué increíble. sí, o sea, en realidad fue pintar un cuadro, no pintaba murales yo todavía. Pinté un cuadro en vivo y ahí de ese evento me preguntaron si yo pintaba murales, dije que no, pero que podía probar y ahí empezó todo. Entonces, como que siento que está bueno que uno se busque esas oportunidades también, no espere que lleguen siempre y que Claro. nada, que las cosas se van a ir dando y cuando uno le pone amor y pasión, las cosas salen. Tarde o temprano llega todo, así que nada, que si eso es lo que sienten, que lo hagan sí o sí. Así que bueno, eso. Divino, bueno, un placer y ta, siempre como me encanta como la calidez que transmitís, bueno, el trabajo tuyo es espectacular, la idea también es ahora compartirlo, por supuesto. Gracias. Y última pregunta, Obvio. hasta ahora, algún como trabajo que sea como tu favorito o no sé, o algo de repente que empezó de una manera y te sorprendió cómo terminó, no sé, alguno que quieras destacar? Mira, yo creo que los últimos que hice en Australia probablemente son de mis favoritos, porque me pasó en un momento que perdí un poco mi foco de qué era lo que yo quería hacer, como que empecé a hacer mucho lo que me pedían. Bien. Y en estos de Australia como que me dieron total libertad de decir, hacé lo que vos quieras. Y siento que pinté para unos shoppings comerciales allá. eh, y esos como que siento que me identifican mucho. Pero la verdad es que tengo tantos favoritos. O sea, con respecto a moda también, todo lo que he hecho en moda me encanta. Y, Divino. y ahora, bueno, estoy con esa idea de poder volver a mezclar los dos mundos. eh, y y mira, si te tengo que decir en realidad, mi favorito es lo que se viene, porque me encanta lo que estoy haciendo. Lindo. Es Así lindo que, también que te animes a mostrar. O sea, me parece que eso es como sí, un gran valor, animarse a mostrar, porque si no queda para, ¿no? Es como que total, no te dé sí. vergüenza y que además te sientas orgullosa de tu trabajo. Eso. Sí, a veces cuesta igual, ¿eh? Por suerte tengo, ahora el proyecto que estoy haciendo es como muy personal y también me da un poco de miedo mostrarlo, pero por suerte el otro día se lo mostré a mis amigas, que es un proyecto Una que va forma. a tener arte
y poesía también. Y las puse a todas mirando el cuadro y les leí el texto y me dijeron, no, 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 increíble. Entonces dije, ah, bueno, está, por lo menos alguien lo entiende. Así que está bueno también eso, contar con un apoyo de poder mostrárselo a alguien y decir por ahí, a ver si es por acá, si te gusta. Así Qué que sí, genial, bueno, está bueno. ansiosa de verlo entonces. Gracias. Gracias, de Bueno, verdad. gracias Natalia por tu tiempo, por haber dicho que sí a esta entrevista, animarte a hablar y a contarnos de vos. Gracias. Y bueno, espero verte pronto para algún otro trabajo y que podamos colaborar y trabajar juntas. Ay, me encantaría, sería un placer enorme. Pero bueno, muchas gracias por esta entrevista y la pasé hermoso, así que